Muy buenos días para todos. Reciban un saludo especial este lunes 30 de agosto y bienvenidos al panel Justicia Social, Trabajo y Seguridad Social, programa institucional dirigido por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Un gusto que nos acompañen. El programa, que generalmente se ha desarrollado en el horario de 3 a 5 de la tarde, hoy por asuntos de agenda de los panelistas que nos acompañarán desde distintas partes del mundo, iniciamos a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Gracias a todos por seguirnos en esta transmisión a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. Saludamos de manera muy especial a las señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de los distintos tribunales superiores del país, a ustedes los jueces, colaboradores, la academia y la ciudadanía de este programa de análisis sobre temas relacionados con las decisiones y asuntos en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social. El tema de hoy: nuevos trabajos y nuevos indicios de laboralidad. Saludamos, ya están en pantalla, los integrantes del panel del día de hoy, la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, qué honor y qué gusto que nos acompañe, magistrada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la cual también fue su presidente. El primer panelista, el doctor Humberto Villasmil Prieto, es especialista principal en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales de la oficina de la OIT. Es de Maracaibo, nuestro país vecino en Venezuela. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en Venezuela, cursó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó el curso de especialización para expertos latinoamericanos en problemas de trabajo y de relaciones laborales bajo el auspicio de la OIT, de la Universidad de Bolonia y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialista principal en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales en la oficina de la OIT para los países del Cono Sur de América Latina, con sede en Santiago, Chile. Entre los años 2006 y 2016 se desempeñó como especialista principal en Derecho de Trabajo en la Unidad de Derecho Laboral y Reforma del Departamento de Gobernanza y Tripartismo en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza. Y entre los años 2001 y 2006 como especialista principal en Legislación Laboral, Relaciones del Trabajo y Diálogo Social en la oficina de la OIT para Centroamérica, Panamá, la República Dominicana y Haití, con sede en San José de Costa Rica. Integrante de la Cátedra Honorífica del Departamento de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor invitado en varias universidades de América Latina, de España y de Italia. Autor de diversos libros y publicaciones en la materia de su especialidad. Gracias por acompañarnos, doctor. Nuestro segundo panelista, el doctor Antonio Ojeda Avilés, presidente del Instituto Europeo de Relaciones Industriales, profesor honorario de la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, distinguido como doctor honorario de la Pontificia Universidad Católica de Perú, profesor honorario de la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por 10 años fue miembro del Comité de Expertos del Consejo de Europa para las partes no ratificadas del Convenio Europeo de Seguridad Social. Presidente del Instituto Europeo de Relaciones Industriales, como ya lo mencionamos, premio Fama a la Excelencia Investigadora en la Universidad de Sevilla, autor de diversos libros, entre ellos Transnational Labor Law en Nueva York, la deconstrucción del derecho del trabajo y del derecho sindical. El doctor César Carvalho, encantados de que nos acompañe en la mañana de hoy. Él es doctor en Derecho, especialista en Derecho del Trabajo, profesor, investigador y jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de posgrado en la Universidad Libre de Bogotá, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en Venezuela. Autor, entre otras obras jurídicas, de Recomendación 198 OIT sobre la relación del trabajo, Derechos Fundamentales del Trabajador y Libertad de Empresa, Relación de Trabajo, la técnica del test de laboralidad y Libertad Sindical, la perspectiva de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos y ahora le damos paso al señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, quien, como lo mencionamos, lidera este panel y saluda a los invitados y a la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Señor presidente. Buenos días, Piedad. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en esta mañana saluda de manera especial a nuestros panelistas
que aceptaron la invitación hecha por nuestra sala para compartir en esta mañana sus puntos de vista sobre la aplicación de la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo por nuestra jurisprudencia, especialmente por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral. Le damos la bienvenida al doctor Humberto Villasmil Prieto, al doctor Antonio Ojeda Avilés, al doctor César Carballo Mena y a nuestra compañera de sala, la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, quien esta mañana será la encargada de moderar el presente panel. Saludamos cordialmente a nuestros compañeros de sala permanente y de congestión que se conectan a esta transmisión, a los magistrados de tribunales, jueces, empleados de la especialidad, a los doctrinantes, profesores, estudiantes de las diferentes facultades de Derecho de nuestro país y del exterior que se conectan a este evento académico, que seguramente aportará mucho en la comprensión de las nuevas formas de trabajo y los nuevos indicios que sobre el trabajo se presentan a través de la aplicación de la Recomendación 198. En consecuencia, damos el uso de la palabra a Piedad para que sean los panelistas quienes pasen a compartir sus conocimientos en esta mañana con la audiencia virtual que nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Omar Ángel Mejía Amador, presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por su saludo y por sus palabras. Bueno, de esta forma entramos en materia, pero antes quiero decirles que a partir de este momento queda abierto el chat para que formulen preguntas y al final la señora magistrada, quien va a ser quien moderará el panel, trasladará algunas inquietudes seleccionadas a los panelistas. Pues bien, doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, magistrada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la cual, como lo mencionamos al inicio, fue su presidenta, dará inicio al panel en el día de hoy. Doctora Clara, buenos días. Buenos días, Piedad, muchas gracias. Buenos días, señor presidente de la Sala Laboral, doctor Omar Mejía. Agradecemos este espacio. Saludamos a la audiencia que nos acompaña en línea, a todos nuestros colegas de los tribunales del país, de los juzgados del país. Bienvenidos a este panel. Estudiantes, profesores, doctrinantes, estamos aquí con nuestros ilustres panelistas a quienes les agradecemos que nos acompañen en este espacio. Como lo anunciaba Piedad, vamos a tratar el tema de los nuevos trabajos y nuevos indicios de laboralidad. Esta es una temática que resulta de trascendental importancia, tal y como lo evidencian diversas investigaciones de la OIT, de la OCDE y del Parlamento Europeo. Todos estos estudios y estas investigaciones revelan un progresivo descenso de la cobertura del contrato de trabajo y un ascenso progresivo de las formas de empleo no asalariadas, como el trabajo autónomo o el trabajo autónomo económicamente dependiente. En realidad, se espera que este fenómeno se incremente cada día más, todo ello debido a precisamente la consolidación de una economía digital y al avance de las tecnologías. Ello sin duda va a generar una pérdida de las condiciones laborales de millones de trabajadores en el mundo. En este panorama surge una cuestión o una pregunta: ¿es o no relevante la relación de trabajo subordinada en este mundo donde hay un nuevo contexto económico y productivo? Hay quienes afirman que el contrato de trabajo es una creación fordista llamada a ser superado por relaciones contractuales individuales, como en la época de los primeros desarrollos industriales. Otros apuestan por la extensión de ciertos principios y derechos de la relación laboral subordinada,
el trabajo autónomo, y otros plantean la necesidad de adoptar los indicios de laboralidad a las nuevas expresiones de subordinación sin perder de vista la necesidad de atribuir derechos a los trabajadores autónomos y a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. En el constitucionalismo social tiene cabida esto último. La relación de trabajo subordinada sigue siendo fundamental para la construcción de un trabajo docente, tal y como lo asevera la OIT. La Comisión de Expertos afirma que los principios y derechos fundamentales del trabajo son aplicables a todos los trabajadores, sin importar su estatus contractual. La verdad es que sí existen ciertos derechos y garantías laborales, a pesar de no ser formalmente fundamentales dentro del contexto de la OIT, sí son trascendentales para asegurar el trabajo decente, como la seguridad social, la protección a la maternidad, la estabilidad, la protección al cesante, el debido proceso, entre otros derechos. Estos derechos, se quiera o no, siguen atados en muchos ordenamientos nacionales solo al contrato de trabajo. Y por otro lado, y esto agrava la situación, en países en vía de desarrollo, estar por fuera o dentro de la relación de trabajo subordinado puede significar estar en la formalidad o en la informalidad laboral, con todas las implicaciones que ello tiene en materia de política social. De manera que la problemática del crecimiento del trabajo autónomo y la extensión de los principios y derechos fundamentales a todos los trabajadores por sí solo no soluciona plenamente los déficits de trabajo decente para muchos de ellos. Pero además, si esto se mira cuidadosamente, puede observarse que el crecimiento del trabajo autónomo no necesariamente se relaciona con una mayor independencia organizativa, directiva y técnica de estos trabajadores. Muchos de ellos, la mayoría, siguen siendo subordinados, pero de una manera diferente. Cambia la forma de manifestarse ese poder de subordinación, pero no cambia su contenido. Hoy se habla de una dependencia digital, de nuevos indicios de laboralidad, de nuevas formas de ejercer el poder de dirección y control de la empresa, de una forma más sofisticada, sí, pero no menos efectiva de dirigir y controlar ese trabajo humano. En el modelo de producción fordista que dio nacimiento a la dependencia laboral clásica, entendida como la impartición de órdenes en cuanto al modo, tiempo, intensidad de trabajo en las instalaciones del empleador, mediante órdenes directas y de viva voz de él o de sus representantes, eso no anticipó las nuevas formas digitales de controlar el trabajo mediante estos medios informáticos. La gestión del trabajo mediante la inteligencia artificial, especialmente mediante esos algoritmos que califican, evalúan, suspenden y desconocen o desconectan, podría uno decir, despiden a los trabajadores de la gig economy, el control de la intensidad del trabajo mediante pantallazos y pulsaciones, como ocurre con los microtrabajadores de las plataformas que son controlados mediante aplicaciones como por ejemplo el Time Doctor, el control de los desplazamientos mediante GPS, la vigilancia mediante cámaras y sensores, entre otras tecnologías que alteran la arquitectura y la forma como se ejercía la subordinación. Todo esto sin perder de vista los fenómenos de la fragmentación empresarial y del ejercicio unitario, conjunto, plural o encubierto de la subordinación mediante esas estructuras empresariales complejas. Esas estructuras plantean dificultades a la hora de determinar quién es o quiénes son los verdaderos empleadores en un marco de trabajo completamente diferente al fordista, que estaba pensado en una relación contractual bilateral entre un único empleador y un único trabajador. Todas estas dificultades de hoy son las que
nos ayudarán a dilucidar nuestros ilustres invitados, los profesores Villasmil, Carballo y Ojeda, a quienes les damos la bienvenida. Y de nuevo, profesor Villasmil, tiene usted el uso de la palabra. Doctor, por favor, activa su micrófono. Bueno, muchas gracias, magistrada. Yo tengo un tiempo asignado que debo respetar como corresponde, pero deme apenas 30 segundos antes de poner a correr el minutero para agradecer a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en la persona de su presidente, el magistrado Omar Ángel Mejía Amador, a todos los magistrados de la Sala, a la presidencia de la Corte, a todos los magistrados del Pleno de la Corte, desde luego a quien ha sido el factor determinante de esta convocatoria, a la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo y a los demás magistrados que nos acompañan, y desde luego a Piedad Salamanca Ramírez, agradecerles infinitamente esta invitación y desde luego que me honra no solo por el tema, por quien convoca, sino por compartir el panel con el profesor Ojeda y con el profesor Carballo Mena, y desde luego ni qué decir tiene con la magistrada Dueñas Quevedo. Bueno, ahora sí. La magistrada Dueñas Quevedo ha sido una reflexión que me ahorra a mí mucho de lo que yo tenía que decir. Ella terminaba sus palabras muy claras y sugerentes planteándose el problema de siempre. El problema de siempre, un problema fundacional del derecho laboral, a los dos lados del Atlántico, como no podía ser de otra manera. La determinación de la relación de trabajo. Permítame un pincelazo histórico que siempre me parece útil. Estamos cumpliendo una triple efeméride en este 2021. Hace 20 años, en un año mítico, 1931, pasaron tres cosas. Se adoptaba la Ley Federal del Trabajo de México, se adoptaba el Código del Trabajo de Chile, desde donde les hablo, y al otro lado del Atlántico, se adoptaba la Ley de Contrato de Trabajo de la Segunda República Española. ¿Y por qué rescato esa efeméride triple en aquel año mítico que fue 1931? Porque esos tres instrumentos se plantearon, como no podía ser de otra manera, el problema de la determinación de la relación de trabajo a partir de una norma donde se establecía la presunción de la existencia del contrato de trabajo, se dijo en cada una de ellas, entre prestaba un servicio personal y el que lo recibía. Decía la Ley Federal Mexicana, a falta de estipulación expresa de este contrato, la prestación del servicio se entenderá regida por esta ley y por las normas que le son supletorias. Esto es claramente una vis atractiva, donde la legislación laboral intentaba atraerse todas las formas de trabajo personal, que pudiera dudarse sobre su naturaleza laboral o no. La Ley del Contrato de Trabajo de la Segunda República Española decía así en su artículo 3: el contrato se supone ser existente entre todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y quien lo presta. Y lo que viene después es casi idéntico, o una redacción muy parecida, a la Ley Federal Mexicana. A falta de estipulación escrito o verbal, se tendrán por condiciones del contrato las determinadas por las leyes laborales. Pero desde luego, esta idea no podía dejar de cristalizar en el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia de 1950. Estábamos ya en plena codificación laboral en América Latina. El artículo 25 de ese código decía: se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Atención, aquí y hasta aquí, esa presunción obraba en favor del contrato de trabajo. Pero 20 años después, aquella Ley Federal Mexicana del año 31 tuvo una reforma muy importante, yo diría histórica, que fue la Ley Federal del año 70, que se conoció como la reforma de la Cueva, para rendir homenaje a quien había sido su principal teórico, su principal proyectista. Aquella Ley Federal del año 70 vino a decir: se presume la existencia
ya no solo del contrato, sino de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. El problema siempre fue cerrar el espacio de las relaciones ambiguas o encubiertas, cerrar el espacio de la elusión laboral y de formas organizativas del trabajo que pudieran determinar expulsar a los trabajadores de esto que llamaba la magistrada Clara Cecilia Dueño, el ámbito de protección que le venía dado por la relación de trabajo. Y esto fue una circunstancia que el constitucionalismo latinoamericano captó muy prontamente. Captó el riesgo de las prácticas de elusión vinculadas a la relación de trabajo y su protección. No tengo tiempo de mencionar más ejemplos, pero en la Constitución cubana de 1940, una de las grandes constituciones liberales de cualquier tiempo, en el artículo 75 de la Constitución se dijo: se fomenta la creación de cooperativas. La ley regulará la definición de las cooperativas y su funcionamiento, pero cuidando, textualmente, que no sirvan para eludir o adulterar disposiciones que para el régimen del trabajo establece esta Constitución. Esa idea de la relación de trabajo vino a caballo de otro principio que inicialmente surge de la doctrina y que termina después en nuestro constitucionalismo. La relación de trabajo tuvo que ver desde siempre con la conceptualización del contrato de trabajo como un contrato realidad. ¿De dónde surgió un principio que fue el principio de la primacía de la realidad? Esos dos conceptos se leen por primera vez, hasta donde llega mi conocimiento, en el libro histórico del profesor Mario de la Cueva de 1939, Derecho Mexicano del Trabajo, donde hace una caracterización del contrato de trabajo y al mismo tiempo comienza a teorizar sobre el principio de la primacía de la realidad. Eso se lee en la doctrina latinoamericana y del otro lado del Atlántico sin duda. El maestro Pla le dedica un capítulo estelar en su libro Fundamentos del Derecho Laboral al principio de la primacía de la realidad. Y permítame citarlo para rendirle un homenaje que en mi caso siempre será recurrente. La aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. Pero esto tuvo un aterrizaje constitucional. Y el hecho es que constituciones latinoamericanas que se adoptaron después de 1990 para acá, comenzando con la Constitución Política de Colombia de 1991, receptaron a ese rango el principio de la primacía de la realidad. Lo hizo la Constitución colombiana del 91 en su artículo 53, o la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de febrero del año 2019, que trajo al artículo 48 de su texto el principio de la primacía de la realidad. Ese principio tuvo recepción en las normas internacionales del trabajo, indudablemente. En el artículo 1 del convenio 95 sobre la protección del salario se dice que el término salario significa la remuneración o ganancia fuere cual fuere su denominación o método de cálculo. Por tanto, esos son los antecedentes que nos ponen en camino de una inteligencia, hasta donde sea posible, mejor pienso, de lo que vino a significar la recomendación 198. Esa recomendación tuvo un antecedente muy importante, y ese antecedente fue un fracaso, debo decirlo de esta manera. El fracaso ocurre en la 86ª reunión de la conferencia de 1998, cuando se inscribieron en el orden del día el convenio sobre trabajo en régimen de subcontratación y la reglamentación del convenio sobre trabajo en régimen de subcontratación, que no pudieron adoptarse. Cosa inusitada en la historia de la OIT, porque simplemente si un instrumento no tiene acuerdo, no tiene consenso mínimo, pues simplemente el Consejo de Administración no lo inscribe en el orden del día de la conferencia. Ese convenio, fracasado, repito, del año 98, comenzaba definiendo lo que entendía por trabajo en régimen de subcontratación. Y en el artículo 7 de ese convenio aludía a las prácticas de elusión, diciendo que todo miembro debería adoptar medidas para garantizar que cuando se recurra al trabajo en régimen de subcontratación, que es una típica relación triangular o tercerizada, como diríamos en América Latina,
no se eludan las obligaciones ni se denieguen derechos previstos en la legislación laboral y de la seguridad social. Ese era el foco, atender y evitar prácticas de elusión. Pero lo más relevante de ese instrumento, que repito, queda como antecedente por lo que acabo de mencionar, es que en el párrafo segundo de esa norma que acabo de indicar, el artículo 7, se decía que para determinar la definición de la expresión trabajo en régimen de subcontratación, se pudiera, además del concepto que aporta el propio convenio, considerar otros criterios como los que el convenio proyectado en ese momento comenzó a listar. Este es el antecedente directo de los antecedentes, perdón, la redundancia, de los indicios de la laboralidad que vino a cristalizar finalmente con la recomendación 198. No los voy a mencionar todos por razones del tiempo, pero decía el convenio sobre la subcontratación, entre los criterios, no utiliza la palabra indicios, utiliza la palabra criterio, la medida en que la empresa usuaria determina el momento, manera en que ha de realizarse el trabajo, incluido el tiempo de trabajo y las demás condiciones laborales del trabajador. Otro, si la empresa usuaria paga periódicamente y de acuerdo con criterios preestablecidos las sumas adecuadas al trabajador, la medida en que la empresa hace inversiones y suministra, entre otros, herramientas y materiales de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ese convenio, como es regular en el caso de la OIT y del sistema normativo, tenía que venir justificado por un estudio de la oficina. ¿A quiénes? A los mandantes que iban a adoptar o no, como el caso que ocurrió, el instrumento. Ese informe se llamó un informe que tuvo por nombre Trabajo en régimen de subcontratación. Y es un largo documento que yo no tengo tiempo, desde luego, de mencionar, sino de manera muy puntual. En ese informe se dijo que es entendido que toda situación en que el trabajo es ejecutado por una persona que no es trabajador del empleador, y como lo establece actualmente el derecho del trabajo, pero en condiciones de subordinación o dependencia muy próxima a lo que se concibe como un contrato de trabajo según la ley. Lo que va a aproximar a esta subordinación es los indicios, que es el término que utiliza específicamente la recomendación 198. Pero dice ese estudio, y ahí termino, a un lado del espectro, es decir, de estas relaciones subordinadas, dependientes, clásicas, fordistas, diría la profesora Dueña, justo en el límite del trabajo, en el régimen de subcontratación, atención, están las relaciones de trabajo clandestinas o las relaciones laborales disimuladas. Y termina el estudio. El problema entonces es establecer criterios y procedimientos para identificar cuándo existe de hecho una relación laboral y en este caso asegurar la existencia de procedimientos adecuados para aplicar la norma que gobierna esa relación. Pero estamos en el año 1998, terminaba el siglo pasado y seguíamos planteándonos el problema iniciático, la determinación de la relación de trabajo. Aquel convenio fracasa, vamos rápidamente, y en el año 2003 se convoca en el marco de la conferencia una discusión general en una comisión que ya tuvo por título, ya que hay un cambio terminológico que no se le puede escapar a nadie, esa comisión ya no se llamó de la subcontratación, tampoco se llamó sobre relaciones triangulares, se llamó Comisión de la Relación de Trabajo. Este es el término que pasa al título de la recomendación 198. ¿Por qué? Y lo puedo decir porque fue la única vez en mi vida que yo soy parte de un secretariado de un instrumento. Porque se entendió que esto era un título mucho más holístico y omnicomprensivo. En el informe de la Comisión de la Relación de Trabajo de la conferencia de 2003, una discusión general, se habló en el párrafo 7 del empleo encubierto, que se suscita cuando un empleador considera a una persona que es un empleado como si no lo fuese. ¿Con el fin de qué? Está hablando el informe del año 2003, adoptado por la conferencia. Ocultar su verdadera condición jurídica. Pero el párrafo siguiente comienza diciendo, se considera que una relación de trabajo es ambigua cuando se realiza un trabajo o se prestan servicios en circunstancias que suscitan duda genuina y razonable a propósito de si existe o no una relación de trabajo.
Resulta difícil distinguir entre trabajo dependiente y trabajo independiente. Y por fin, una de las características de algunas nuevas modalidades de trabajo es la autonomía o la mayor independencia del empleado. Me parece estar escuchando a la magistrada Dueñas hace un rato. Pero el párrafo 9 habla de las relaciones triangulares. Y el 25, y aquí termino, en la necesidad de un instrumento que se centre en las relaciones de trabajo encubiertas y la necesidad de contar con mecanismos para garantizar que las personas que son parte de una relación de trabajo tengan acceso a la protección que le corresponde en el plano nacional. Esto es lo que explica la recomendación 198, que finalmente se adopta en la conferencia del año 2006. Parece, mira, hace ya 14 años. Me quedan 5 minutos. Esa es una recomendación que tiene un preámbulo sumamente rico. A los estudiantes que nos escuchan, permítame darles el consejo de que no le pierdan de vista ese preámbulo. Hay preámbulos de normas internacionales que son sumamente ricos y suficientes. Otros no, hay que decirlo claramente. Otros no, otros son casi que de ritual. Este no, es un preámbulo lleno de conceptualizaciones. Habla de protección vinculada a la existencia de una relación de trabajo. Habla del momento en que no resultan claros los derechos y obligaciones de las partes interesadas, cuando se ha intentado encubrir la relación de trabajo. Está hablando del preámbulo de la recomendación 198. O cuando hay insuficiencias o limitaciones en la legislación. Todo esto, habla la recomendación en su preámbulo, priva a los trabajadores de la protección. Y otra vez, supone dificultades, ¿para qué? Para el problema de siempre, para determinar la existencia de una relación de trabajo. Por eso el párrafo 4 invita a los estados a desarrollar políticas destinadas aquí, a luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, párrafo 4, a velar porque en la política nacional se limiten las relaciones de trabajo encubiertas, que son aquellas en que existe falta de claridad en lo que atañe a la relación de trabajo. Pero en los 3 minutos que me quedan voy a decir 2 cosas. La primera es que la recomendación 198, y por eso quería comenzar por allí, permite, y yo creo que invita para este servidor, a una lectura iberoamericana. El párrafo 9 habla de la existencia de una relación de trabajo que deberá determinarse de acuerdo con hechos relativos a la ejecución y a la remuneración, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario. Principio de la primacía. Lo que pasa es que entre el momento en que se teoriza el principio y la recomendación pasaron 70 años. El párrafo 11, amplia variedad de medios. Y el párrafo 11 en su literal B, que se consagre una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dé, ahora sí, una o varios indicios. Esos indicios, y aquí termino, y seguramente el profesor Carballo va a extenderse en ello, el profesor Ojeda con más pertinencia de lo que yo pueda decir, terminan en la norma más trascendental, más importante quizás, de la recomendación 198, que fue el párrafo 13. Donde por primera vez en una norma internacional emanada de la OIT se ordenan los principios de la laboralidad, los indicios de la laboralidad, perdón. Debo decir 2 cosas. No es que la recomendación 198 inventó la idea de los indicios de la laboralidad, no solamente por lo que dije antes, sino porque una doctrina muy influyente en Europa y en América Latina ya hablaban de los indicios de la laboralidad mucho antes de la recomendación 198. Pero lo relevante es que lo haya colocado en una norma internacional, en una recomendación, que es un instrumento normativo, sin duda, que no está abierto a la ratificación de los Estados miembros, sin duda, esta es la diferencia con los convenios de la OIT, pero que sí permite, a partir de entonces, el control de aplicación que verifica la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esa es la significación del párrafo 13 de la recomendación 198, que ordena de una manera sistemática los indicios de la laboralidad y que permite
el ámbito de la doctrina, incluso intentar, como modestamente lo hemos intentado en una obra que tuve el honor de compartir con el profesor Carballo y que el profesor Ojeda nos hizo el honor inconmensurable de prologar, permite ensayar clasificaciones de esos indicios, y entre las que nosotros modestísimamente proponemos están los llamados indicios cerrados, que son los indicios clásicos, los indicios tradicionales, los indicios propiamente fordistas o tayloristas, que era lo que se planteaba en nuestra codificación a comienzos de los años 30 del siglo pasado, y los indicios abiertos, como el que indica aquel que surge de la integración del trabajador en la organización de la empresa, porque precisamente ese es el que permitirá atraer al ámbito de la legislación laboral todas estas manifestaciones o ordenación moderna de del trabajo, que desde luego era imposible imaginarse cuando nuestra codificación se echó a andar. Ese es el sentido de esta triple efeméride, y por eso, ya terminando, digo que esta historia de alguna manera comenzó a este lado y a aquel lado del Atlántico en 1931. Muchas gracias por su atención y perdonen haber tenido que correr tanto, que tenía un tiempo asignado. Muchas gracias, Humberto. Excelente tu intervención. En este orden le damos la palabra al profesor Antonio Ojeda. Adelante, profesor. El micrófono es suyo. Muchas gracias, señora magistrada. La verdad es que después de la facilidad oratoria y de la capacidad declamatoria de don Humberto, es complicado ahora hablar en un término que permita entrar al debate y al diálogo, porque realmente lo que nos ha contado y lo que nos ha dicho es difícilmente rebatible. Tiene esa facilidad que no tenemos otros, pero que todos envidiamos. Y también pues quiero felicitar y agradecer a la excelentísima magistrada de la Corte Suprema del Contencioso Social, pues su introducción, que es también muy valiosa. Realmente pues nos ha aclarado muchas cosas, y ese conocimiento tan perfecto, diría yo, aunque soy un ignorante de toda la materia bueno, pues virtual y todo lo que hay ahí de la gig economy, etcétera, pues la verdad es que también nos viene bien. Yo arranco un poquito más tarde de lo que hace el profesor Villasmil, en el sentido de que arranco en el año 1976. Y en el 76, un buen amigo mío, el colega profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Londres, del King's College, Keith Ewing, habló de la muerte del derecho del trabajo. Y otros colegas le siguieron, vinieron a decir: el derecho del trabajo está sentenciado, está condenado a muerte. No se sabe cuándo, pero terminaremos viéndolo desaparecer. Y él se fundamentaba en que realmente, pues bueno, pues estaban ocurriendo una serie de circunstancias importantísimas, pero que todas iban encaminadas a el debilitamiento del derecho del trabajo. No perdamos de vista que en el 76 es cuando se produce, en torno a ese fatídico año, la gran crisis petrolífera, que ha sido un cambio abismal, no solamente por la crisis económica, sino también porque declara la irrupción de nuevos actores, de nuevos poderes hegemónicos que ya no son Occidente, ya no son Europa, ya no son Estados Unidos, ya no son América en general, sino que arrancan, pues vienen del este, vienen ya de China, pero antes de China, pues evidentemente está Japón, está Corea, están los 5 tigres asiáticos, y todo eso va a significar un revulsivo tremendo para nuestra disciplina, porque en todas partes se habla de liberalizar. El neoliberalismo, como ustedes recuerdan, que puso en marcha pues el señor Ronald Reagan y la señora Margaret Thatcher en aquella época, aquel decenio, incluso más adelante, más allá, en el caso de la señora Thatcher, pues la verdad es que nos dejó un poquito completamente tocados. Y como digo, nada menos que Keith Ewing, el profesor Ewing, hablaron, él y otros muchos hablaron de la muerte del derecho al trabajo. Un poquito más tarde, en el 76,
ocurre también otro fenómeno. Parece que el derecho al trabajo se recompone, llega a una planicie, no acaba de seguir su hundimiento, no hay eso de lo que habló algún autor también británico de esa carrera hacia el fondo, sino que en algún momento empieza a ralentizarse su descenso y se queda más o menos estacionario, cuando perdiendo algunos de los que habían sido sus grandes éxitos. Concretamente, pues el derecho colectivo viene a caer en crisis hasta hoy día, ¿no? Pero en aquella época, bueno, pues entonces se habló también de la huida del derecho al trabajo. Entre nosotros, en España, pues Rodríguez Piñero, pero también otros muchos hablaron de esa huida del derecho al trabajo que acompañaba a lo que se llamaba, por los especialistas en su materia, la huida del derecho administrativo. Es decir, que estos derechos especiales, en el sentido pues más laxo de derecho especial, pues estaban en crisis y aun cuando no iban a desaparecer, pero su ámbito de aplicación comenzaba a verse mermado. Bueno, pues era una huida en donde todo el mundo entendía que la carga laboralista era excesiva, que había que reducir esa presencia del concepto de trabajador débil, de persona de contratante débil, y que por tanto pues lo ideal sería, de nuevo, siguiendo la estela del liberalismo, lo ideal sería hablar pues de una contratación entre iguales, ¿no? Olvidando, evidentemente, que ahí había algo importante, y es que había quien imponía las condiciones y quien las aceptaba porque no tenía más remedio que aceptarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nos encontramos a día de hoy, después de aquel 76 y de aquellos años 80 e incluso 90, nos encontramos pues 20 años más tarde, 30 años más tarde, 40 años más tarde. Y la pregunta viene a ser algo parecido. ¿Qué importancia futura puede tener la relación laboral subordinada en nuestro ámbito, en nuestro mundo, ¿no? ¿Qué importancia? La respuesta que podemos darle, yo por lo menos adelanto que pienso que existirá y seguirá existiendo. Nos encontramos ahora con un predominio absoluto de la relación laboral subordinada. Si miramos ahora mismo los datos económicos, nos encontramos que las personas que trabajan para otro son la inmensa mayoría. Lo que ocurre es que está habiendo también fenómenos que no tienen mucho que ver con la relación humana, pero que sí que tienen que ver con el trabajo, y es el tema del automatismo, las plataformas, todo el tema de la robotización, etcétera, y nos encontramos que muchos trabajos que hasta ahora eran subordinados están siendo asumidos por los robots. Se está incluso hablando de pagar impuestos por tener robots, pues porque, bueno, si uno tiene trabajadores, pues paga los impuestos de la seguridad social y paga los impuestos de la empresa, y hoy día pues se está hablando de ese tema, lo cual a mí me parece un poco, no sé, en fin, extraño, exótico, pagar impuestos por introducir robots, y me recuerda un poco al ludismo del siglo XVIII y XIX, todo XIX, cuando los trabajadores subordinados comenzaron a destruir las máquinas que se iban introduciendo y que iban suprimiendo cientos y miles de empleos, ¿no? Pero estamos viendo eso, una disminución no del trabajo subordinado, sino de la persona subordinada, del obrero subordinado y su sustitución por multitud de robots y multitud de máquinas que no tienen por qué ser de la figura de un robot inteligente, un robot que puede hacer múltiples facetas, pero sí múltiples máquinas que pueden hacer alguna tarea que en otra época eran repetitivas. Todo lo repetitivo se está suprimiendo como adscrito a las personas o a los trabajadores, y está siendo emergente lo que es la máquina y lo que es el robot, ¿no? Entonces, pues en el futuro, un mundo robotizado, una empresa robotizada, es posible que no cuente con demasiados trabajadores. Y en ese mundo robotizado es posible que esos trabajadores sean en muy buena parte autónomos que puedan elegir una enorme cantidad de funciones, de donde puede deducirse que no son el trabajador subordinado que conocemos hoy día. Pero de todas formas seguirá habiendo una enorme cantidad también de trabajadores subordinados. Es decir, hay otro fenómeno, y es el que nos da un poco la clave, y es el de los trabajadores que tienen un alto nivel de cualificación. Nos encontramos con médicos, con abogados, con ingenieros que sin embargo están subordinados. Esto parecía impensable hace unos años,
hace ya algunos decenios, unas décadas, que un médico fuera un subordinado, un obrero subordinado, un trabajo subordinado, como queramos llamarlo, y parecía también impensable que hubiera despachos de abogados donde solo 5 o solo 6 fueran autónomos, fueran realmente empresarios autónomos, y el resto, en algún caso, hasta una inmensa mayoría, hay bufetes en Nueva York, yo los he visto en Sao Paulo, que ocupan pues prácticamente una planta entera o varias plantas de un rascacielos y donde hay centenares de abogados, todos ellos subordinados, todos ellos dependientes y solamente algunos, está el presidente, están los socios, pero muy poquitos que son los auténticamente autónomos, ¿no? En el contexto tan variopinto, la respuesta por mi parte, y ahí está un poco el debate, es que el derecho al trabajo no va a desaparecer. Posiblemente va a perder un ámbito subjetivo como el que tiene ahora, pero va a permanecer siendo muy amplio, ¿no? Y en este sentido, por tanto, aquellos augurios se quedaron desinflados porque al cabo, lo que se pretendía decir es que no era el mismo derecho del trabajo el que venía siendo barrido por el trabajo autónomo y por el Código Civil y el derecho mercantil, sino que lo que estaba siendo barrido era la fábrica decimonónica, la fábrica industrial, la fábrica que hoy día nosotros nos quedamos asombrados cuando miramos las estadísticas de aquellas fábricas del siglo XIX y vemos que eran miles de trabajadores, miles de personas arracimadas en torno a grandes máquinas, pocas pero poderosas máquinas en las factorías, en las fabriles de tejidos y otras, pues no tiene nada que ver con lo que hay ahora, en donde la fábrica es algo mucho más pequeño y también algo en desaparición. Desaparece la fábrica, pero también desaparece el obrero físico. Ahora tenemos ya el obrero virtual que vive o trabaja a distancia, incluso el transnacional. Personas que de alguna manera pues tienen un estilo de vida laboral muy diferente al que nosotros hemos conocido y estamos todavía conociendo, personas que trabajan en su casa o en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, pero también nos encontramos, y esto creo que es importante, con el empresario virtual, el empresario que no está, el empresario que además ni siquiera tiene empresa, personas que organizan desde su casa una empresa a través de un algoritmo. Tienen una máquina, y ese es el tema también, que no solamente los obreros y los trabajadores están desapareciendo a virtud de la robotización, sino que tienen máquinas que asumen la función de dirigir. Y para él simplemente lo que queda son los residuos, los casos difíciles, porque los casos habituales de impartir órdenes, de controlar a los trabajadores, los lleva ya el algoritmo y la máquina. Por tanto, entonces nos encontramos con que hay una nueva relación laboral que sigue impartiendo órdenes y que sigue mandando quizá con mucha mayor crueldad que antes, con mucha mayor frialdad, con una situación mucho más distante de lo que había antes entre el empresario y el trabajador. Tenemos figuras y visiones de empresarios muy crueles, empresarios despóticos. Evidentemente, pues ese tipo de gran empresario norteamericano pues nos ha quedado reflejado en grandes películas que posiblemente el profesor Villasmil seguramente puede enumerarlas y cada una, pero en la actualidad con el mundo virtual esa frialdad de la distancia que también la tenemos presente cuando estamos mirando una pantalla en donde vemos algunos rostros amigos, algunos queridos rostros, y sin embargo pues no sabemos ni vemos a los demás, sabemos tampoco lo que les rodea, pues todo eso impone una situación muy diferente. Bien, entonces ya lo ha dicho la magistrada Dueñas, ya lo ha dicho el profesor Villasmil. Entonces, ¿qué ocurre con los criterios de subordinación? ¿Qué ocurre con la propia subordinación? ¿Es otra la subordinación? ¿Es que realmente no vamos a poder actuar, conducirnos como si existiera esa relación laboral antigua, si lo que en realidad ha sufrido una merma importante y ha sido una desaparición es la relación laboral, como decía un gran amigo mío, Ulrich Sacher, desgraciadamente desaparecido, en la relación normal laboral, la normale Arbeitsverhältnis, el alemán, ¿no?
bueno, pues eso ha desaparecido. Hoy día es la gig economy, la economía frágil del momento, de los contratos temporales, de los contratos breves y evidentemente pues digamos el carácter indefinido de aquel obrero que entraba con 13 años en la fábrica y que salía de la fábrica con sus 60 años contados para jubilarse o para morirse. Eso ya casi ha desaparecido. Entonces, pues bueno, eso es lo que queda de aquel canto funerario que se habló desde el 76 por Kai Feiwin y por tantos otros y por la huida del derecho del trabajo. ¿Qué queda entonces? ¿Cómo podemos nosotros detectar lo que está ocurriendo cuando han cambiado las circunstancias? Cuando no hay un trabajador como antes, cuando no hay un empresario. Y eso es tan importante como lo otro, que como no hay un empresario como antes, sino que no está, o está a través de muchas capas de empresarios más inmediatos que no mandan, que son empresarios subordinados. El empresario subordinado es una figura que aparece también ahora en estos últimos 30 años y que realmente nos deja patidifuso. Están pues los grupos de empresas, por ahí empezamos, una empresa madre, unas empresas que son filiales y hacen lo que les dice la empresa madre, pero es que realmente esto ha cambiado y esto se ha ampliado muchísimo más. Ahora está ya la empresa multinacional, está pues claro, evidentemente toda esta hilera de empresas que van suministrando a la empresa madre, pero que no es del mismo país y que forman una hilera jerarquizada enormemente importante. Antes el grupo de empresas era una empresa madre y filiales que tenían la misma graduación o rango. Ahora mismo realmente en las cadenas de suministro no hay esa graduación, o por lo menos no se puede entender que haya esa graduación, porque empieza habiendo una empresa madre, una empresa, digamos, que es la de referencia, no sé, pues IKEA, por ejemplo, y tantísimas otras, pero después está habiendo toda una serie de empresas administradoras que tienen también su jerarquía. Y en esos casos, entonces, en este mundo tan fragmentado y tan virtual que estamos padeciendo, podría hablarse de que, bueno, pues ya los indicios no casan. Ya, pues, el decir que esta persona está trabajando 8 horas diarias, desde 8 de la mañana hasta 2 de la tarde, ya no casa porque esta persona no está trabajando esas horas. Está trabajando muchas más, pero en su casa. Ya no casa el decir que está a las órdenes de un capataz o está a las órdenes de un superior, porque realmente el superior no existe. Existe a lo mejor la máquina, el ordenador que le dice de pronto, aparece en la pantalla una orden y tiene que cumplirla porque si no pierde el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué criterios se pueden? Y aquí entonces surge, digamos, este esplendor del criterio del sometimiento a una estructura empresarial, a una organización. Este criterio de la integración en la organización empresarial que en la recomendación 198 pues aparece, pero tímidamente, la integración en una organización y que, por ejemplo, también en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores español, como antes también, pero bueno, pues aparece en tercer grado, después de hablar de la ajenidad y de la subordinación, después de hablar de la dependencia económica y de la dependencia personal, que eran los criterios que debatíamos cuando éramos jóvenes, que incluso pues, el profesor Villamil pues, se acordará de aquellos criterios y los ilustres magistrados pues también los siguen aplicando porque realmente sigue habiendo fábricas, sigue habiendo centros de trabajo y sigue habiendo estos criterios de sometimiento pues, a toda esa amalgama de la jornada, el lugar, la instrucción del jefe, etcétera, ¿no? Bien, pero asistimos a la emergencia de ese otro criterio que estaba en último lugar y ahora se pone el primero. Una sentencia reciente del verano pasado en España es una sentencia para mí muy importante, por lo menos para los españoles, porque habla de esa decadencia de los viejos criterios de subordinación y habla entonces de ese nuevo criterio emergente que siempre ha existido, evidentemente, siempre ha sido necesario utilizar en algún caso, pero que ahora empieza a ser cada vez más apremiante y más urgente y más importante. Se ha utilizado en casos, pues evidentemente, como aquellos en donde el trabajador tenía una independencia de criterio, digamos, la autonomía técnica. Era un médico en un hospital y a él no se le puede decir gran cosa. Evidentemente siempre había un director médico que podía rebatirle, decirle, tú no sigues en el tratamiento de esa enfermedad, sigue el otro doctor, o sigo yo, lo asumo yo este caso, ¿no? Pero no era tan frecuente, el médico tenía esa independencia de criterio,
y lo que él decía iba a misa. Pero ahora encontramos el nuevo caso de los abogados en los grandes despachos de abogados, en donde el socio principal le dice, no, tú este caso dejas de llevarlo y lo asumo yo, me interesa, lo cojo yo. O este caso, que es muy interesante, lo va a llevar este otro. Entonces, ya eso empieza a ser algo más normal y bueno, pues esa situación se difunde de otra manera como era antes. Se difunde mucho más a como antes era solamente para aquellos especialistas a los que nadie podía discutirle su especialidad porque sabían eso más que nadie, el práctico en puerto. ¿Cómo va el capitán del barco a decirle al práctico portuario que le está introduciendo en la bahía, en la dársena de ese puerto, que él sabe más que el práctico de ese puerto? Entonces, bueno, pues realmente aquí tenemos esa situación. Bien, el derecho al trabajo no muere, pero se reinventa. Y se reinventa, entre otras cosas, no solamente como estos criterios, estas leyes nuevas, como estamos viendo bueno, pues de este verano, por ejemplo, de plataformas o de trabajo a distancia en España. Hemos tenido un decreto ley sobre trabajo a distancia y una ley sobre plataformas de este mismo verano, de hace pocos meses, ¿no? Bueno, pues se reinventa con estos temas que estamos hablando en los indicios de laboralidad, en los criterios para inducir que seguimos estando ante la aplicación del derecho al trabajo. Y el nuevo indicio emergente es justamente este que estamos comentando, digamos, la integración en una organización, en una empresa que es de otro, que es el otro quien dirige. Quizá, yo en mi opinión, yo escribí un libro hace ya bastantes años, en el 2006, hablando de la deconstrucción del derecho al trabajo, donde habla de estas cosas, ¿no? Quizá debiéramos hablar de lo importante que es el cambio del empresario, porque el empresario ahora ya manda de otra forma distinta. Entonces, se trata de que cabe la posibilidad de entender que ya no nos encontramos con el viejo empresario que da una orden de viva voz, pero sí nos encontramos con el empresario que da instrucciones y que esas instrucciones hay que seguirlas, porque si no las sigue, tú eres despedido. Y por tanto, tú eres alguien que de alguna forma está sometido. Entonces, tan importante es, digamos, el criterio de integración en una organización empresarial como, digamos, la vista opuesta, el criterio del poder directivo del empresario. ¿Hay alguien que tenga un poder sobre tu trabajo? A pesar de que tú eres totalmente autónomo, ¿hay alguien que puede determinar, condicionar tu trabajo de forma determinante? Y entonces, pues esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Como decía, hemos tenido dos normas legales de rango legal, un decreto ley y una ley, una sobre el trabajo en plataformas y otra sobre el trabajo a distancia, en donde se habla de estos temas. Y entonces ha sido un terremoto en España, evidentemente, pues porque de pronto pues nos regula el tema del trabajo a distancia, que estaba siendo pues de una forma muy débil, muy laxa, regulada por los casos puntuales que marcaba el Tribunal Supremo y la jurisprudencia. Nos encontramos con que esa sentencia de 25 de septiembre del año 2020, bueno, pues por vez primera dijo claramente, obedeciendo otra sentencia de tribunales inferiores, pero esta sentencia lo dijo claramente, señores, aquí lo importante es ver si se somete a digamos, a instrucciones esta persona. En este caso era una plataforma en donde pues hay quien recurre, el recurrente, el demandante, pues es un trabajador que está sometido a esa dictadura, a ese imperio de la plataforma y que sigue los criterios, o más bien se ve sometido a los criterios de esa plataforma. Y este trabajador, pues bueno, pues tiene una jornada y pues unos criterios de orientación, unos criterios de itinerarios, etcétera, que le marca la plataforma. Evidentemente no es la plataforma, es el empresario que está detrás, pero él lo que ve es la plataforma, no ve al empresario. Y entonces, pues él demanda porque él cree que está subordinado. Nada de trabajador autónomo que, bueno, pues se contrata de alguna forma con una plataforma. Esta persona, él entiende, y la sentencia del Supremo dice clara y definitivamente, este es trabajador subordinado. Ni siquiera un trabajador económicamente dependiente, o trade, como decimos en España, ni siquiera una persona independiente jurídicamente, porque no es un contrato de trabajo, pero sí dependiente económicamente. Ni siquiera eso. Es íntegramente trabajador subordinado. Y bueno, pues a partir de ahí, pero cuando llegan estas dos leyes, esas dos normas legales, pues hay un revuelo.
sobre todo en el trabajo en plataformas, porque se trata de un decreto ley que habla de trabajo en plataformas de reparto y de distribución. No es una normativa sobre trabajo en cualesquiera plataformas. Por ejemplo, los conductores de vehículos, propiedad de estos conductores, pues bueno, que hay muchísimos casos, no están afectados. Son en reparto o distribución de alimentos o cualquier otro producto, ¿no? Entonces, en estos casos, hay un revuelo porque hay empresas muy importantes al respecto y hay una solución. En este verano ha ocurrido y por tanto me permito consumir los minutos que me quedan en comentar lo que ha ocurrido. En este verano ha ocurrido la respuesta de esas grandes empresas o de esas grandes cadenas de reparto y de distribución. Y mientras que algunas lo que han hecho ha sido anunciar que se marchan, Deliveroo ha dicho me voy de España, otras en cambio han dicho yo acepto, y vamos a crear, incluso vamos a negociar un convenio colectivo, pero vamos a darle la consideración de trabajadores a todo el mundo que están trabajando a través de mi plataforma. Bueno, se trata de Just Eat, que lo que hacía era que utilizaba a los repartidores de los restaurantes y le organizaba los repartos, ¿no? Pero ahora ya asume esa situación y, por tanto, entonces obedece a la ley. Y luego, finalmente, hay otras, por ejemplo, Globo, que es muy importante porque ha dicho, yo me revelo. No lo ha dicho, pero lo ha hecho, ¿no? Ha dicho, bueno, muy bien. ¿Ustedes qué dicen? Que si, sometimiento a instrucciones de una plataforma significa trabajo dependiente, pues muy bien. Pues yo entonces permito a estos trabajadores, estos riders, estos repartidores, como decíamos nosotros siempre, estos repartidores que puedan entrar cuando quieran en la plataforma. Usted es libre de entrar. No le pongo segmentos de mañana o de tarde o de noche donde puedan ustedes entrar. No les pongo horarios. Eligen ustedes sus horarios. Yo todo el día. Muy bien. Y luego incluso pueden ustedes proponer sus tarifas. Yo les permito que propongan sus tarifas. Bien. Estos son los criterios de, ajenidad, de dependencia económica y de subordinación de trabajo según horarios que pone la empresa, ¿no? Esto parece que queda diluido con esta movida. El equipo jurídico de Globo ha sido bastante hábil. De hecho, quitamos los criterios clásicos de dependencia. Entonces, usted puede entrar en servicios de la plataforma cuando quiera, de Globo cuando quiera y se retira cuando quiera. Eso es un indicio claro de autonomía. Y por otro lado, usted puede proponer su tarifa. Bien. Pero realmente lo que ha hecho ha sido suprimir, o si ustedes quieren, ha sido enfrentar los criterios clásicos con el criterio que se está imponiendo ahora. El criterio del poder de dirección. ¿Quién manda en estas relaciones de los repartidores con las plataformas? Y quien manda sigue siendo la plataforma. Es decir, usted repartidor, usted rider, puede evidentemente decir yo quiero ganar $100.000 por minuto. Si usted puede decir lo que quiera. Yo le pondré unas tablas y le ajustaré mis tablas. Y evidentemente esa es la protesta de los sindicatos cuando Globo ha establecido su nueva fórmula, su nueva manera de comportarse. Han dicho, oiga, sí, pero es que nosotros podemos proponer lo que yo quiero ganar, pero es que resulta que los servicios, según el interés de esta plataforma, varían en cuanto a la cuantificación. Ellos dicen, bueno, usted diga lo que quiera, pero yo le ofrezco esto y esto. Si usted quiere lo acepta y si no, pues se marcha. Entonces, aquí lo que hay es un poder de dirección. Aquí lo que hay es una integración en una plataforma, en una organización empresarial. Por tanto, es un criterio orgánico que sigue mandando una persona y la otra obedeciendo. Y este es el criterio que siempre ha existido. Si alguien manda y el otro obedece, salvo las excepciones que siempre las ha habido, evidentemente de ejército y otras excepciones importantes, en estos casos, pues quien manda tiene que sujetarse a unos mínimos vitales de dignidad humana y de existencia de la persona en que consiste el trabajador. Bueno, creo que aquí debería pararme porque me parece a mí que ha transcurrido el tiempo, ¿no? Hacía tiempo, además, desapareció el cartel y yo estaba en otro mundo. Muchas gracias, señora Dueñas. Muchas gracias a todos los demás amigos que están escuchándome y cedo el paso
a César Augusto Carballo. Muchas gracias, profesor Ojeda. En realidad, para nosotros es muy, muy grato escucharlo. Es maravilloso oír todos estos ejemplos de las situaciones que han vivido en España, de su jurisprudencia, de sus leyes, de sus nuevas leyes. Y creo que esto tiene una significativa importancia para la disertación que a continuación hará nuestro invitado, el profesor Carballo, a propósito de la jurisprudencia latinoamericana sobre estos temas. Profesor César, tiene la palabra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, magistrada Dueñas. Primero, dar un agradecimiento muy sentido a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por esta oportunidad que tanto me honra y sobre todo por la alegría de poder reencontrarme con los maestros Ojeda y Villasmil y por supuesto con la magistrada Clara Dueñas, también colega en la Universidad Libre, motor de este evento. Así que mi agradecimiento en la persona del presidente de la sala, el magistrado Omar Mejía, por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Yo voy a concretar ya el análisis a partir de los indicios de la relación de trabajo y voy a intentar compartir pantalla. Gracias. Simplemente para tratar de someterme estrictamente al tiempo y poder hacer las referencias pertinentes sobre algunas sentencias que han referido a los indicios de la relación de trabajo y han hecho mención en particular a la recomendación 198 de la OIT. Entonces, en primer lugar, a manera simplemente de resumen de lo que ya se ha venido señalando, destacar que la recomendación 198 es susceptible de mostrarse a través de 5 puntales básicos que ya han sido referidos particularmente por el profesor Villasmil, la óptica o el método de la primacía de la realidad para determinar la existencia de una relación de trabajo, la necesidad o la conveniencia de introducir, como de hecho ocurre en todos los ordenamientos iberoamericanos, una presunción de la existencia de esta relación de trabajo a partir de uno o varios indicios. Ese indicio suele ser la prestación personal del servicio. En tercer lugar, la recomendación o la sugerencia de que se determine cuáles son los rasgos denotativos de esta relación laboral y se hace referencia en particular a dos conceptos absolutamente comunes en el ámbito iberoamericano como son la subordinación o la dependencia. En cuarto lugar, y es el tema al cual me referiré de seguida, un catálogo de indicios ordenado en torno a dos criterios, el modo en que se ejecutó el servicio y las prestaciones o retribuciones que el mismo engendró. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, la necesidad de contar con órganos de justicia laboral que apliquen estos criterios. Solo a vuelo de pájaro indico la reciente opinión consultiva 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se señaló que el acceso a la justicia laboral debe, entre otros elementos, asegurar la irrenunciabilidad del derecho de los trabajadores a acudir a los órganos judiciales y la labor de los jueces tiene que estar en materia de carga probatoria, valoración de la prueba y motivación, someterse a los principios compensatorios propios del derecho del trabajo, entre ellos el indubio pro operario y el principio de favor. Yo voy a referirme entonces particularmente al catálogo de indicios que la recomendación 198 señala en su párrafo 13 y que, como ya adelantaba, se ordenan en torno a dos criterios. El primer criterio tiene que ver con el modo en que el trabajo se ejecuta, los datos fácticos que revelan cómo el servicio que se escruta fue efectivamente prestado. Entonces, como también ha sido ya destacado, en este catálogo de indicios va a aparecer algunos que son absolutamente conocidos, propios de los orígenes del derecho del trabajo, diríase arquetípicos de la idea de subordinación o dependencia, como es
sujeción a instrucciones, control, puesto de trabajo, suministro de herramientas, instrumentos, maquinarias, continuidad del trabajo, etc. Pero aparecen también otros que de este lado del Atlántico no han sido utilizados o no habían sido utilizados, no aparecían normalmente dentro del arsenal que utilizaban nuestros jueces y nuestros inspectores del trabajo cuando les correspondía analizar la existencia de una relación de trabajo, como es el caso de la integración del trabajador en la organización de la empresa. Sí ocurría del otro lado del Atlántico porque las legislaciones hacían referencia a esta expresión y por ende la doctrina y la jurisprudencia habían tenido que desarrollarla. Voy a referirme entonces sobre este indicio en particular que, como ha sido destacado, parece de la mayor utilidad en tiempos de cambios vertiginosos, una forma de organizar la empresa. ¿Por qué es un indicio, estimo, particularmente relevante? Bueno, porque ensambla tres conceptos básicos. Dice, integración en la organización de la empresa. Si los analizamos en sentido inverso, nos lleva a entender que la empresa supone una conjugación de factores productivos. La empresa es básica y en estricto sentido una actividad. Lo que ocurre es que por metonimia todos terminamos en la doctrina, en la jurisprudencia, en la academia, utilizando la noción de empresa como sinónimo de patrón. Y decimos, la empresa despide, la empresa contrata, la empresa viola los derechos fundamentales, pero en realidad quien contrata, quien despide o quien viola o respeta los derechos fundamentales es el empleador, no la empresa. La empresa es una actividad, es una conjugación de factores. Esa conjugación de factores no es espontánea, no es natural, no es automática. Alguien ejerce la organización y ahí está el segundo componente. Es una empresa que supone necesariamente organización. Esa organización me va a conducir a aquel sujeto o a aquellos sujetos que en ese perímetro, en ese ámbito, detentan el poder de conjugar, ensamblar los factores productivos humanos, materiales e inmateriales para alcanzar ciertos fines que estiman relevantes. Finalmente, si en esa estructura aparece un trabajador integrado, es decir, como componente permanente, funcional, ejerciendo una actividad necesaria para alcanzar esos fines, como una suerte de engranaje de la estructura empresarial, entonces no cabe duda que desde la perspectiva del derecho del trabajo habrá que predicar que el titular de ese poder de organización en la empresa donde se integra quien solo o preponderantemente aporta su esfuerzo debe reputarse patrono o empleador de esos trabajadores. La razón, más allá de lo que acabo de intentar explicar, la razón última la extraigo de un lineamiento de la Agencia de Seguridad Social de los Estados Unidos que establece con toda lógica y pertinencia, dice, cuando el éxito de un negocio o su continuidad va a depender en un nivel apreciable de la ejecución de ciertos tipos de servicios, las personas que ejecutan esos servicios van necesariamente a estar sometidas a un relevante control por parte del dueño de ese negocio. Es lógico, si el servicio es parte fundamental, necesaria, relevante para alcanzar los fines de la empresa, el titular de esta va a ejercer controles más obvios o intensos o sutiles y casi imperceptibles, pero en todo caso no va a permitir que ese servicio pueda descarrilarse de las líneas trazadas y por lo tanto poner en peligro o frustrar lo que son sus objetivos relevantes. En ese mismo párrafo 13b
aparece en el literal B los indicios referidos a la retribución o remuneración o prestaciones asociadas al servicio. También en su inmensa mayoría, por no decir todas, son conocidas por nuestra doctrina y jurisprudencia. Solo quizás destacaría por lo que ello supone la dependencia económica en estricto sentido. Es decir, aquí se destaca como un indicio de laboralidad que el trabajador reciba con ocasión de esos servicios, o el beneficiario de esos servicios constituya su única o principal fuente de ingresos. Un poco incardinándolo con lo que antes dije. Si el trabajador obtiene de ese vínculo su única o mayor fuente de ganancias o de ingresos para satisfacer sus necesidades, resulta lógico que éste se amolde a los lineamientos, a la estructura, al sistema que otro ha trazado, simple y llanamente para garantizar la satisfacción de sus necesidades. Es un acoplamiento a la estructura, a la lógica, a la conducta que otro diseña, simplemente para garantizar que el flujo de estos recursos no se vea insatisfecho o no se vea en un momento determinado frustrado. Después de estas consideraciones generales, paso en lo que me resta de tiempo a hacer algunas menciones a la jurisprudencia, en particular del Alto Tribunal Anfitrión, que me parece pueden resultar de interés y relevantes para un posterior, ojalá, debate. Estos indicios que aparecen en la recomendación 198, que ya la inmensa mayoría de ellos habían sido ya receptados, como dije antes, por la doctrina y la jurisprudencia, han llevado a que en sentencias recientes se haga mención expresa de la recomendación como un instrumento que orienta al juzgador en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo, e incluso que se haya perfilado el indicio de integración en la organización empresarial de otro como un muy relevante o muy trascendente criterio de miras o con miras a los cambios que se suscitan en la forma de organización empresarial. Entonces, por lo menos en esas 4 sentencias que aparecen allí reflejadas, con casos como transportistas en el área de una empresa de energía, profesional de salud ocupacional en el área de la construcción, gerente de proyectos en área educativa de ciencia y cultura, y finalmente un médico ocupacional en una empresa de alimentos. En esos casos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hizo uso y destacó la importancia de la integración en la organización empresarial de otro como un elemento revelador de existencia de una relación de trabajo, a pesar de lo pactado y a pesar de algunos eventuales rasgos de autonomía que pudieron allí forjarse o simplemente surgir producto de la peculiaridad o del alto nivel de la actividad ejecutada. ¿Qué extraigo de ese cúmulo de sentencias que parece relevante traer a colación? Bueno, me parece muy útil que la sala haya intentado o efectuado un catálogo de indicios de laboralidad que reflejan el párrafo 13 de la recomendación 198 y que pueden servir, y efectivamente ese es su objetivo, para trazar cada vez con mayor nitidez los límites entre la relación de trabajo o contrato de trabajo y otras modalidades de prestación personal de servicios que pudiesen ser amparadas por el derecho civil o por el derecho mercantil. Entonces, destaco, me parece útil, me parece muy relevante, muy trascendente contar con este catálogo para delinear
esos límites en un área que puede ser particularmente penumbrosa, por cuanto coexisten signos de autonomía junto con signos de subordinación o dependencia. En segundo lugar, destaco que este indicio de integración del trabajador en la organización de la empresa ha sido concebido en la sentencia 1439-2021 del 14 de abril del año en curso, ha sido concebido como el hecho de que el empleador organiza sus procesos productivos de manera autónoma, en él se inserta el trabajador y por ende queda sometido a su dirección y control potencial para alcanzar los fines empresariales. En ese caso hay un indicio nítido y robusto, claro, dice la sentencia, de subordinación y por ende de existencia de la relación de trabajo. Y acota, lo cual también me parece que es una idea que debe trabajarse, continuar trabajándose, porque me parece de la mayor relevancia. Continúa señalando, cuando el trabajador no tiene un negocio propio, es decir, una organización empresarial con su propia estructura, con sus medios de producción, con especialización y recursos, sino que está ensamblado en la organización ajena, entonces es la contracara, carecería de autonomía. Allí queda dicho implícitamente el carácter binario de la relación de trabajo. O se trabaja subordinadamente o se trabaja de manera autónoma. Y por tanto, cuando se sostiene que no existe subordinación y que por ende no hay relación de trabajo, se está sosteniendo implícitamente que entonces se trabajó de modo autónomo y que como contrapartida fueron aprehendidos los rasgos que evidencian dicha autonomía. Un argumento final en estos brevísimos comentarios. Aunque no se haya aludido a la recomendación 198 y a la idea de integración en organización empresarial ajena, encuentro que en otras sentencias puede aparecer como un fundamento implícito. Y pongo solo dos ejemplos. En la sentencia 3031-2020 del 5 de agosto del año pasado, la Sala de Casación Laboral analizó el caso de la cesión de trabajadores de un instituto universitario a otra unidad productiva. Señaló que aunque la cesión no está prevista en el ordenamiento jurídico, cabía dentro de la libertad de empresa. Y al final declaró que no surtía efectos por cuanto el receptor no contaba con una empresa real, es decir, no conjugaba factores productivos en el cual se insertaran los trabajadores. Allí vuelve a aparecer esta idea básica para desmontar lo que pudo haber sido o lo que fungió como un instrumento de evasión de responsabilidades patronales. Y finalmente, en la sentencia 7928 del 2020, 9 de septiembre del año pasado, la Sala sostuvo un criterio de vanguardia según el cual trabajadores autónomos y subordinados pueden hacer vida conjuntamente en un mismo sindicato de empresa. ¿Y cuál fue el argumento que encuentro de fondo en ello? Si lo traducimos a los términos de la recomendación 198, que unos y otros, autónomos o subordinados, ambos aparecían integrados en una organización empresarial ajena y por tanto procedía la acción sindical conjunta para tutelar sus intereses de clase o categoría. De tal manera que allí subyace esta idea esencial de lo que supone la integración del trabajador en una organización ajena. Concluyo ya al límite del tiempo que me fue conferido. Un poco a manera de resumen. Frente a estos casos de ambigüedad objetiva, fronterizos, penumbrosos, la existencia de la relación de trabajo tiene que
desarrollarse a partir de la idea básica o del método básico de primacía de la realidad. Aprender y ensamblar los indicios, los datos fácticos que revela la interacción que se analiza y ensamblarlos, por supuesto, según su significado, a favor de la existencia de una relación de trabajo o, por el contrario, demarcadora de un vínculo autónomo o fuera del ámbito de la relación de trabajo. En tercer lugar, quizás lo más complejo, que es la ponderación o valoración de los indicios encontrados y ensamblados, sin olvidar la presunción de existencia de relación laboral y la carga probatoria que de ahí se deriva. Entonces, como si estuviésemos frente a un cuadro en un museo, hay que tomar distancia idónea para poder ver al mismo tiempo los trazos de subordinación y los trazos de autonomía, para encontrar su coloración, su ubicación, su composición. Dejar de lado lo que quizás es mal llamado el mito de la inmaculada subordinación, donde pareciera que cualquier mancha en el manto sagrado de la subordinación, es decir, en todos los indicios clásicos, es suficiente para dubitar sobre la existencia de una relación laboral. Y entender que al ser indicios son contingentes, pueden o no darse. Y lo importante es valorar en su conjunto el vínculo que se está analizando. Y aprender la impresión dominante. Esa mirada de los indicios así conjugados nos va a dar una impresión predominante. Predominó la autonomía o, por el contrario, la subordinación. Y con base en ello, que es lo mismo que hablar de gravedad, concordancia y convergencia, declarar la existencia o no de una relación de trabajo. Concluyo al hilo con lo que decía el maestro Ojeda, con esta misión existencial del derecho del trabajo. Este debate sobre el derecho del trabajo se extingue o muta, y voy a utilizar una vez más la paráfrasis de el microcuento de Augusto Monterroso, El dinosaurio. Yo creo que cuando nos despertemos de este embelezo de la jerigonza digital, el dinosaurio de la subordinación todavía estará allí. Es simplemente cuestión de mirar y querer mirar. Mil gracias por su paciencia. Y como lo mencionábamos al inicio, contamos con el chat de la plataforma que nos permitió conocer algunas preguntas de quienes siguen esta transmisión. Les agradecemos por enviarnos sus preguntas, que ya las tiene la señora magistrada para formularlas a los invitados de la mañana de hoy. Señora magistrada. Gracias, Piedad. Gracias, profesor Carballo. Una intervención muy ilustrativa de lo que ha sido la reciente jurisprudencia de la Sala Laboral sobre este tema, sobre todo sobre el papel que debe jugar el juez frente a estas realidades que se nos presentan día a día. Hemos tratado entonces de unificar varias preguntas por el tiempo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Profesor Ojeda, en las redes de empresas, esto es el conjunto pues, de los empresarios jurídicamente autónomos, pero unidos de manera estable para la realización de un proyecto económico común, que es una nota actual de la que no podemos pues, escaparnos. ¿Considera usted que es hora de que se le atribuya la condición de empleadores al complejo empresarial? ¿Permite el principio de la primacía de la realidad reputar como empleador a una organización económica constituida por varias entidades con personalidad jurídica propia? Gracias, magistrada Dueñas. El tema es peliagudo. La verdad es que con casi total seguridad yo podría asegurar que sería muy difícil que un tribunal hoy día considerara como una única empresa al grupo empresarial o a la cadena de suministro. Lo que ocurre es que están ocurriendo movimientos, digamos, puntuales en algún aspecto concreto que están induciendo a pensar que esto va a cambiar. Es decir, en el caso, por ejemplo, de temas relacionados con la vida de las personas, los tribunales y sobre
sobre todo la opinión pública y organismos, digamos, parajudiciales, como son grandes tribunales internacionales, etcétera, están comenzando a imputar a la casa matriz, digamos, los daños y la responsabilidad, etcétera, ¿no? El legislador también, en un caso, yo me refiero, por ejemplo, al caso español, pues establece la posibilidad de que haya una responsabilidad solidaria. Por ejemplo, en casos en donde en una subcontrata el empresario principal pues subcontrata una parte de su actividad. Entonces, en esos casos hay una responsabilidad solidaria por los salarios durante un año y por las cotizaciones, por la seguridad social durante 3 años. Pero yendo más allá, incluso pues grandes casos que están ocurriendo a nivel multinacional están imputando a las grandes empresas. Por ejemplo, es muy conocido el caso de la Volkswagen, que no tiene mucho que ver con lo nuestro, pero que bueno, pues ha imputado a la Volkswagen la responsabilidad por el tema este de los catalizadores, de los humos de los vehículos. Pero entonces ya, claro, ya es una globalización de la casa Volkswagen, sin mirar demasiado quién es el que fabrica en cada momento, ¿no? Pero luego también ha ocurrido, por ejemplo, recientemente el año pasado, ha habido un caso, el caso Bayer Monsanto, de un herbicida del cual se sospecha que es causante de cáncer en los pulmones. Entonces, pues, en este caso se ha llegado a un arbitraje, a una mediación en donde las partes llegaron a un acuerdo. Las partes me refiero a que ha habido hay un tribunal en el norte de California, el juez Chakra, que estableció, que admitió a trámite pues hasta 15.000 denuncias por daños por parte de la casa Bayer y su herbicida. Es un herbicida que era de Monsanto, pero Bayer había seguido a Monsanto, ¿no? Entonces, en este caso, el magistrado, con el tema este de la mediación, que está cada vez más importante, tanto dentro como fuera de los tribunales, el magistrado nombró a un mediador, y el mediador llegó a un acuerdo entre la casa Bayer y los miles de afectados por varios miles de millones de dólares, ¿no? Ha sido una indemnización enorme, inmensa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no ha sido realmente visto el tema este de si había sido la casa Bayer o alguna empresa, digamos, filial, la que ha fabricado Bueno, y después pues también tenemos bastante otros casos en donde pues siempre es la gran firma. La gran firma, acabo de relatar el caso de la cadena Globo de suministro en España. En realidad no es Globo, en realidad es una sucursal de Globo que se llama así como Globo 12, una cosa así. Es una sucursal, pero es Globo la que sale en toda la prensa y la que es objeto de todas las recriminaciones. Entonces, bueno, pues la cuestión empieza ya a difuminarse y empieza ya a tenerse muy en cuenta la cadena de suministro, la cadena global de empresas en su conjunto. Por otro lado, las propias empresas se están dando cuenta de que tienen que emitir instrucciones y además, en algún caso, se está responsabilizando a la empresa madre de lo que haga una empresa filial. Ha habido una sentencia reciente en Holanda, en Países Bajos, en donde se ha sancionado, no recuerdo mismo el nombre, pero a la casa madre y además se le ha imputado por unos humos nocivos que estaban siendo producidos por una empresa filial. Entonces, digamos, se empiezan a difuminar los límites de la personalidad jurídica. Los tribunales y el legislador y todos hemos sido muy cuidadosos en diferenciar unas personas de otras y, por tanto, unas personas jurídicas de otras. Y lo que empezó siendo, una no imputación a los familiares de lo que la responsabilidad de alguno de la familia. Recuerden ustedes que la venganza o que la sanción en la edad primitiva consistía en acabar con la familia entera. Lo que hiciera un miembro de la familia, esa era la amenaza peor, ¿no? Entonces se ha ido desvinculando, pues ahora ocurre pues algo, digamos, que empieza a ser distinto, pero parecido, ¿no? Bueno, pues ahora mismo se responde por lo que ocurra en el conjunto de esa familia, ese grupo de empresas, ¿no? Y yo creo que terminará siendo así. ¿Qué otras soluciones puede haber en donde la persona jurídica se difumina a cierto punto? Pues, por ejemplo, está el tema de la corresponsabilidad.
de la que ya he hablado antes, ¿no? En el tema este de subcontrata, cuando hay una importancia en la decisión, importancia de la empresa madre en la decisión que toma la empresa filial, entonces la empresa madre responde solidariamente con la empresa filial. El siguiente paso va a ser, responden todas las empresas del grupo. Pero en principio, digamos, responde la empresa filial donde se ha producido el hecho, digamos, delictivo o el hecho de infracción económica o como sea, y la empresa madre de la que depende esta empresa filial. Muchas gracias, profesor. Profesor Villasmil, aquí hay otra pregunta de mucha actualidad con la pandemia. Dice, la pandemia del COVID ha incrementado el trabajo mediante modalidades de trabajo a distancia, a veces mediante la negación de la existencia del contrato de trabajo. ¿Cuáles instrumentos técnico-jurídicos o indiciarios deberían emplear los jueces a la hora de examinar la laboralidad de esta nueva forma de organizar el trabajo? ¿Qué elementos prácticos o jurídicos deberían pesar más en el juzgamiento de estos casos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente ese es un tema absolutamente acuciante, y le voy a dar un solo dato y después daré el dato colombiano porque no podía haber de otra manera. Entre septiembre del año 2019, es decir, a 2 meses de la pandemia, y esta fecha en que estamos hablando, 9 países latinoamericanos pasaron leyes de teletrabajo. Pero un dato más. Colombia fue el primer país de la región que en 2008 pasó una ley de teletrabajo. Estábamos a 12 años de la pandemia. Y con diferencia de días, semanas, corríjame por favor, adoptan la ley del trabajo en casa, TS, ese es un acrónimo que yo pronostico que se va a hacer recurrente, y hace poco la ley del trabajo remoto. Efectivamente, eso solamente indica, aunque solo sea por la reacción legislativa frente al tema del teletrabajo, la entidad de lo que estamos hablando. Sin embargo, en todas las legislaciones latinoamericanas, no son idénticas, pero hay rasgos comunes, hay un elemento que es recurrente. Teletrabajo es voluntario y reversible. Lo que estamos viendo es que hay gente que no va a volver al trabajo presencial. Y no va a volver al trabajo presencial porque muchas empresas, y lo sabemos, están ofertando ya y están llegando a acuerdos, ojalá fuera por acuerdo, con sus trabajadores, y entiendo que sus organizaciones representativas, para normar de alguna manera vía convencional el hecho de que no va a haber vuelta a un trabajo presencial. Esto indica la entidad de lo que estamos viendo. Pero en segundo lugar, y aquí va, creo que ojalá me centre en la pregunta de manera más propia, claro que, y esto lo detectamos nosotros, son simplemente alguien más que detecta, alguien más que observa, no digo que sea la observación más calificada, ni muchísimo menos, que esta situación de expansión del teletrabajo también determinó varias cosas. El incremento de situaciones de acoso y violencia, convenio 190, permítame hacer la cuña comercial que me corresponde como funcionario de norma, promover una norma que es la norma del centenario, y también el hecho de cómo se pudieron dar, con mediación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, relaciones laborales, otra vez, ambiguas, encubiertas, indeterminadas. El tema de siempre, el tema de hace 90 años, que es la efeméride que yo traté de destacar en este momento. Efectivamente, yo soy del criterio, y es una opinión que solo a mí compromete, de que aquí vendrá una segunda ola de leyes de legislación de teletrabajo. Primero, por lo que ya apunté, porque si yo no me puedo devolver a la presencialidad, entonces hay un elemento central de todas estas leyes latinoamericanas que estaría debilitándose, no por mala intención de nadie, sino por la circunstancia de que no puede haber reversibilidad en ocasiones evidentes en que no va a haber vuelta al trabajo presencial de las empresas.
Pero en segundo lugar, y yo creo que esto que va a determinar esta segunda ola, porque aquí están en tensión dos derechos fundamentales, que no creo estar diciendo nada muy inteligente que ustedes no sepan mejor que yo. El derecho a la intimidad y la privacidad y el derecho a la libertad sindical. Lo que aquí se está afectando, obviamente, y lo que está tocado, desafiado, es el viejo derecho de coalición, sin el cual no hubiera habido libertad sindical. Esto es, la capacidad de un trabajador en la intimidad de su casa de entenderse en la misma situación de otros que hace lo mismo que él. Esa es la razón más material, más primitiva del concepto jurídico de categoría. Sin esto no habrá libertad sindical porque no habrá posibilidad de la coalición, entre otras cosas, porque además si yo no regreso, entonces la capacidad de yo llegar a conocimiento con otros trabajadores, evidentemente, si no se debilita, va a entrar en un riesgo muy evidente. Esto es un desafío para el sindicalismo, sin duda. Para la legislación, y termino aquí, sin duda. Porque yo creo que esta nueva ola de legislaciones de teletrabajo, que me permito explicar que va a llegar, va a tener que plantarse frente a estos dos desafíos, que nadie estaba pensando porque no era posible imaginarse cuando Colombia en el año 2008 pasa la ley de teletrabajo, que el teletrabajo no iba a ser voluntario, sino en medio mundo, un teletrabajo decidido, no por voluntad de nadie, no por acuerdo, sino por una orden sanitaria que nos obligó a estar confinados y que además determinó que posiblemente no vamos a volver al trabajo esencial. Yo creo que esto es lo que va a venir. Este pronóstico es solamente mío. La OIT no tiene una norma sobre teletrabajo. Si me preguntan a mí, creo que antes o después tendrán que nuestros mandantes considerarlo. Así lo espero, porque lo que la Comisión de Expertos ha dicho, que el convenio 177 sobre trabajo a domicilio, que no fue pensado para el teletrabajo, es bueno reiterarlo, solamente aplicaría para los trabajadores que a domicilio teletrabajen, pero de manera permanente. En los demás casos no aplica el convenio 177, que por lo demás, como ustedes saben mejor que yo, tuvo en América Latina apenas una ratificación, en Argentina hace algunos años. Muchas gracias, profesor Villamil. En realidad, esos son uno de los retos más grandes que tiene hoy en día el derecho laboral, en especial el derecho laboral colectivo. Profesor Carballo, tenemos acá otra pregunta. Pensando en los trabajadores de plataformas digitales de reparto a domicilio o de transporte, algunos afirman que nuestras normas laborales no se ajustan o no alcanzan a esta modalidad de trabajo. Por ejemplo, en materia de salario mínimo, jornada de trabajo, liquidación de prestaciones, seguridad social. ¿Por qué? Porque esas fueron pensadas para otros tipos de trabajadores. ¿Considera usted que este argumento práctico de la inadecuación de las normas laborales a los trabajadores de plataformas es un argumento válido para negar la existencia de la relación de trabajo subordinada? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Voy a tratar de responderla, ojalá que con cierta claridad y sobre todo brevedad, ¿no? Para comenzar, creo que no es correcto y por eso le tengo tanto miedo a la palabra nuevo, porque cada vez que se dice que algo es nuevo, implícitamente se está diciendo y por ende no está regulado y por ende tenemos que esperar que se regule para reconocerlo dentro de los ámbitos, dentro del ámbito del derecho del trabajo. Entonces, creo que lo que nos está llevando a esta situación es a replantearnos algunas ideas que creo que se han venido dejando de lado. Lo primero, diría la función fisiológica de la subordinación. La subordinación no es un concepto, preestablecido, que sea materialmente inamovible. No, la subordinación es un instrumento para que la organización empresarial alcance sus fines. Por lo tanto, la subordinación se va a expresar del modo, con la intensidad y frecuencia que cada organización empresarial requiera para alcanzar sus fines. Y esa idea es básica. Cuando se busca la subordinación, no tiene sentido mirar atrás a los indicios
clásicos. Hay que mirar las nuevas organizaciones empresariales para entender en ese ámbito cómo se despliega el poder del organizador de la unidad productiva para asegurar los fines que ha estimado conveniente. La subordinación nace por una vía deductiva. La realidad que se miraba llevó a esa construcción abstracta que es la subordinación. Pero luego, cuando la vamos a ver en un caso concreto, viene, en lugar de esa inducción de lo particular o general, viene lo contrario. Ahora es verificar cómo ese poder del titular de la empresa se ejerce en un caso concreto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la verdad es que yo prefiero no hablar de nuevos indicios por esa misma razón que acabo de decir. Yo creo que los indicios tienen su decadencia y su apogeo, dependiendo de los modelos de organización empresarial. Y si nosotros entendemos que la integración en organización ajena es un indicio de subordinación por las razones que hemos conversado, no me cabe ninguna duda de que en el caso del trabajo mediante plataforma, queda claramente en evidencia que se presta un servicio en la empresa que otro organiza, que fija los precios, que tiene la imagen, la estrategia, los símbolos, la reputación, el corazón de la actividad, que es la plataforma digital, no la motocicleta o el teléfono celular, y por ende hay un trabajador inserto en una organización empresarial ajena. Y esto es novedoso, y con esto termino. Yo diría que no. Pensemos en el trabajo a domicilio, el viejo trabajo a domicilio. Por eso es que el profesor Óscar Hermídez Uriarte, profesor uruguayo, una vez escribió en un prólogo que tuve el honor que me hiciera, decía, ahora el trabajo a domicilio reaparece en escena vestido con plumas y lentejuelas y con el nombre artístico de teletrabajo. Quizás exageró, pero exageró a propósito, para llamar la atención de que había todo un desarrollo normativo y una experiencia que era necesario preservar para entender que el teletrabajo estaba también dentro o podía estar dentro de los márgenes del derecho de trabajo. Por lo cual, y concluyo, si pensamos en el trabajador a domicilio, existe relación de trabajo, aunque no hay control directo, aunque aporta muchas veces materia prima e instrumento, hay relación de trabajo porque es ajeno al mercado. Es otro el que organiza, dirige, establece qué se produce, cómo se produce, en qué número, con qué calidad. Y es ese otro el que lo integra al mercado y obtiene los réditos. Esa misma lógica aplica para los trabajadores en empresas de plataforma digital. Profesor Carballo, muchas gracias. Eso significa que la legislación puede estar un poco desactualizada, pero los jueces no. Nosotros yo quisiera hacer más preguntas, hay algunas otras, pero el tiempo nos da. Y antes de concluir, sí quiero compartir algo con toda la audiencia que nos escucha. Los profesores Humberto Villasmil y César Carballo, autores de la obra la recomendación 198 sobre la relación de trabajo y prologada por el profesor Ojeda Avilés, junto con la Universidad Libre, han tenido la generosidad con esta Corte Suprema de Justicia de permitir que lo pongamos a disposición de toda la comunidad. En nuestra página web está. Desde esta mañana, cuando inició este conversatorio, la obra quedó a disposición de todos y cada uno de ustedes. Bien pueden consultarla en la página web o descargarla. Es la generosidad tanto, repito, de la Universidad Libre como de estos ilustres laboralistas está al alcance de todos nosotros. Muchas gracias. En verdad es un trabajo muy importante que les invito a consultar y que los invito a leer cuantas veces lo necesiten. Es muy ilustrativo. Profesores Villasmil, Carballo, Ojeda, nuestro total agradecimiento por este espacio. Cumplimos con nuestro tiempo, estamos solo a unos minutos de concluir y de nuevo
nuestro fraternal saludo y agradecimiento. Gracias a Piedad, a los ingenieros que nos han ayudado en este momento y por supuesto al señor presidente de la Sala Laboral que nos abrió el espacio para este tema tan importante. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctora Clara Cecilia. Qué gusto tenerla con nosotros, a todos los panelistas que acompañaron en el día de hoy, en la mañana de hoy. Y le cedo el paso al señor presidente de la Sala de Casación Laboral, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, quien va a despedir el panel. Señor presidente. Gracias, Piedad. Agradecimientos a todas las personas que hicieron posible la realización de este panel, especialmente a los profesores Villasmil, Ojeda y Carballo, que aceptaron generosamente la invitación que nuestra compañera Clara Cecilia les hizo. Hemos conocido sus puntos de vista sobre la aplicación de la recomendación 198 y seguramente, como decía al comienzo de este evento, los resultados de este panel se van a ver en el fortalecimiento del conocimiento sobre la instrumentación de esta recomendación en cabeza de cada uno de los que atentamente escuchamos sus intervenciones. No queda más sino dar por concluido este evento académico y reiterarle a los panelistas que las puertas de la Sala de Casación Laboral están abiertas para que ustedes puedan contribuirnos en otros espacios académicos en esta socialización del conocimiento. Muchísimas gracias. Pues gracias a usted, señor presidente de la Sala, doctor Omar Ángel Mejía Amador. Gracias a la señora magistrada, la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, el doctor Humberto Yacín Prieto, el doctor Antonio Ojeda Vilés, el doctor César Carballo, y agradecer a quienes estuvieron conectados a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia. Aprovecho para invitarlos durante los días 15, 16 y 17 de septiembre al conversatorio regional en línea de la especialidad laboral y de la seguridad social, evento realizado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que este panel estará publicado en el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para que estén conectados con los últimos documentos audiovisuales de este alto tribunal. Muchísimas gracias a todos. Feliz día.